Bienvenidos. Estamos en Los Secretos No Contados, este podcast de todos los domingos a las 7 de la noche. De 7 a 7:30 lo puedes escuchar en YouTube como video podcast o en Spotify. Yo soy Sandra Patricia Escobar, soy coach personal, soy coach transgeneracional y de vida empresaria. Y ahora vengo a traerte una cantidad de información y contenido de valor para que disfrutes de muchos testimonios, de muchas historias y de secretos del sistema familiar que no han sido contados hasta ahora. Bienvenidos. Y entonces después de empezar a sentir todos estos cambios, de empezar a sentir cuando las personas se fueron, que de todas maneras es atravesar un duelo, porque no vamos a negar que duele que la gente se vaya, pero también cuando la gente se va es un buen signo, porque cuando pasa eso, tú empiezas a ver que tu energía realmente está cambiando, que algo está sucediendo en tu vida y que las cosas se están ajustando, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, yo creo que a mí lo que más me ha ayudado es permitirme sentir. Permitirme sentir que, como te dije al inicio, todo es una causalidad, ¿sí? Yo recuerdo mucho las palabras que me dijiste cuando iniciamos, desde el día uno, me dijiste, probablemente tu vida se vaya a dar un revuelco total. Muchas cosas cambian. Y cuando yo empecé a ver de que amigos se iban, personas conocidas se iban, socios se iban, negocios se caían, el trabajo no fluía, era porque todo eso también hacía parte del cambio. Y como les digo, o sea, normalizamos que, por ejemplo, mentirle a una mujer es común y corriente, es parte del instinto masculino, ¿no? Pero todo lo que puede causar y la razón principal por la que yo empecé a decidir cambiar fue esa, de que no quería seguir mintiéndole a nadie. Claro, y mira eso que empezaste a cambiar en tema muy puntual de la pareja, de las relaciones y en lo que se alcanzó a convertir, porque es que eso llegó a la salud, llegó al trabajo, llegó a todo. Todo, todo, absolutamente todo. Yo recuerdo que por lo menos físicamente, la primera llamada que tuvimos con Sandra, yo creo que Sandra notó eso. O sea, la cara, La en la mirada expresión de se triste. notaba la angustia, todo lo que se sentía, todo esto, todo ese mal rato, porque eran noches de no dormir, eran noches de desespero, noches de malas decisiones, e incluso, bueno, creo que no lo nombré, pues se me pasó, pero yo llegué al punto en el que busqué el suicidio a raíz de todo eso, ¿sí? Porque tenía mucha presión, tenía mucho dolor en todo. Y no fue una sola vez, fueron varias veces en las que yo quise quitarme la vida porque no era capaz de afrontar tanta carga encima. Claro, es muy Sí, agobiante, tanto, 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 que uno a veces no exacto, sabe por dónde coger. exacto. Entonces imagínense lo que puede causar eso. Entonces siempre es algo que hay que prestarle mucha atención. Así como cuando los médicos te dicen, es que hay que prestarle atención hasta el mínimo dolor del cuerpo que no sientas que sea normal, porque se puede desarrollar algo más grande. Lo mismo pasa con las emociones. Y yo creo que las emociones son hasta incluso más importantes porque a raíz de las emociones es donde surge todo. El No, estrés se causa a través de emociones. tal cual, desde una gripa hasta un cáncer, absolutamente todo, todo es origen de las emociones. Pero Exacto. además hay algo que tocaste interesante y muy lindo, porque sabes que, José, muchísima gente está pasando por un momento de depresión, de angustia, de ansiedad o incluso ataques de pánico. Y esas personas seguramente te escucharán y van a decir, "Ve, pero es que yo no soy capaz, o sea, ¿cómo hago para decir y tener esa fuerza de decir, sí, voy a hacer esto, o voy a buscar una solución, o voy a buscar ayuda, o voy a tomar ese camino porque están en un momento demasiado agobiante? ¿Tú qué le dirías a esas personas? Yo les diría lo que a mí se me venía en la mente. Sí, la primera vez que yo intenté quitarme la vida fue en moto. Yo
ese día tuve un enfrentamiento con una de las chicas que pasó el problema, mucho después de que todo saliera a la luz, ¿sí? Porque estamos hablando de que todo salió a la luz en octubre y Claro. pasó noviembre y yo todavía tenía contacto con las dos, porque no me soltaban y porque yo no soltaba. Entonces, seguía con la mentira a pesar de todo, seguía sosteniendo la farsa, seguía sosteniendo esas malas actitudes. Y un día tuve un enfrentamiento con una de ellas y me dio demasiado fuerte, porque se cruzaron palabras que me tocaron mucho el corazón. Y yo ese día lo único que pensé, como a las 9 de la noche, fue coger mi moto y salir a darme una vuelta. Salí de la ciudad y llegué a un punto en donde quienes conocen Cali saben que hacia el Cauca, solo aquí cerquitica a Cali está el límite del Valle del Cauca con el Cauca y lo limita un puente con un río grande, que es el río Cauca. En ese momento yo lo único que pensé fue en acelerar a fondo mi moto e irme contra el puente y caer al río. Esa fue mi Mm. decisión y yo lo hice, es decir, aceleré a fondo. Pero cuando llegué al puente, yo lo único que recordé fue a mi sobrino, que es una de las personas que más amo en mi vida y que más inspiración hoy en día es para mí, porque en ese momento algo entró en mi mente y me dijo que ese no era el ejemplo que yo le quería dar a él, porque Claro. cuando él crezca, tiene 5 años, tal vez ahora no lo entienda, simplemente su tío se fue, pero cuando él crezca, se va a dar cuenta de que fue un suicidio. ¿Y a raíz de qué? Y probablemente esos Exacto. problemas también se vuelvan problemas de él. Y yo dije, eso es lo que yo no quiero para él. Entonces, aceleré, pero seguí derecho, no me metí al puente, ¿sí? Wow, Y sí, ahí paré un momento en la carretera, una carretera rural, me arrodillé y lo único que hice fue gritar, exteriorizar todo eso. Y en ese momento lo único que yo entendí es que siempre hay una oportunidad para buscar el cambio. Porque si tú que me estás escuchando, y se lo digo a las personas que están viendo este video, estás sintiendo esto, probablemente tengas 20, 30 años, 40, 50, todavía la vida no se acaba. Hay tiempo para todo y siempre va a haber una nueva oportunidad. O sea, aquí no aplica eso de que la tercera es la vencida, de que las oportunidades no se le tienen que dar a nadie, ¿no? Es que la oportunidad es de uno para uno mismo. sí, es verdad. Y siempre va a haber una infinidad, una oportunidad infinita que va a ser la vencida. Lo más Y importante además es que siempre te vas a des, estar acompañado de cierta manera, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien, solo que en ese momento de río revuelto, pues uno no lo ve, pero eso no significa que exacto, no exista. exacto. Y que es simplemente un propósito, es decir, si tú tomas la decisión, o sea, en ese momento, tú dices, yo no necesito tampoco tocar el fondo de la situación para querer cambiar. Si algo te está haciendo sentir mal, lo mejor es que trabajes inmediatamente en ello, porque vas a sentir un cambio muy grande, muy grande. Y eso vale más que cualquier cosa. Pero también a raíz de ese propósito de querer cambiar, te vas dando cuenta de todo, cómo se va acomodando, cómo va a llegar una persona que te va a brindar el consejo adecuado, cómo va a llegar una persona que sí te va a escuchar realmente, cómo Y vas eso a es encontrar como la esa ayuda. inteligencia artificial. O sea, a mí me da mucha pena, pero así es como la inteligencia artificial. Tú miras Exacto, algo, hablas de algo y te llega la información. Solamente con pensar, ya la persona indicada va a llegar, hay una persona que te va a acompañar.
y tú no sabes la cantidad de personas que están dispuestas a colaborar, a ayudar, a Muchas, apoyar, a respaldar, a guiar. muchas. Entonces siempre va a haber alguien, así uno no lo vea en ese momento. Solamente es como que ten la certeza que la vida te va a poner esa persona al frente en ese momento indicado para que tú puedas lograr salir de eso. Exacto. Y eso lo va notando uno, esa raíz de que uno quiera eso. Sí, es ley de atracción prácticamente. Así funciona con todo. Tú quieres un nuevo vehículo y quieres un vehículo en específico, lo vas a empezar a ver más en las calles. ¿Sí? Porque lo estás atrayendo y te fijas más en eso. Y lo mismo pasa con esto, o sea, te estás sintiendo mal, estás teniendo una depresión, no entiendes a raíz de qué es, o lo entiendes más o menos, pero necesitas una guía, la buscas, empiezas a pensar, quiero, y se empieza a ir arreglando todo, a confabular, y llega la persona adecuada. Probablemente, si estás viendo este video, es porque estás pasando una situación similar y a lo mejor alguna de mis palabras te han tocado, o a lo mejor una de las de Sandra, y este puede ser el primer paso a ese cambio. Absolutamente. Y mira una cosa que también en ese momento puede una persona pensar y decir, ah, pero eso seguramente ahora que acaba de terminar y que está fresquito el tema y seguramente se le va a repetir, pero no es así, porque ya han pasado como 4 meses más, cuatro o Sí, cinco no. meses. Y de hecho, las tentaciones llegan. O sea, yo por lo menos, como tengo, como lo dije al principio, tengo una marca en redes sociales donde yo hablo de motos. Yo expongo mucho de las cosas que a mí me gustan, ¿sí? Y obviamente al exponer no quiere decir que yo hablo de mi vida íntima. De hecho, nunca toco temas de mi vida íntima. Pero siempre van a haber personas, en especial chicas, que te van a ver y te van a echar tu piropito. Oye, quiero verte. Oye, tal cosa. Para mí eso antes era una tentación horrible, porque, claro, habían chicas que eran muy atractivas, que eran así como a mí me gustaban y toda la cosa. Y, y ahora que entiendo, me permito sentir y entiendo que estoy atravesando un cambio que para mí ha sido muy importante y muy revelador, respeto mucho eso. Entonces, el instinto animal es mucho más controlado. Es un Ya eso instinto se en el que quitó, yo ¿no? O sea, ese impulso se quita. totalmente, totalmente porque yo me desesperaba literalmente. O sea, yo me decía una ola y yo, tran, de una. Hola, ¿qué más? Tal cosa, veámonos, salgamos, viajemos, esto, lo otro, ¿sí? Y eso se ha eliminado y no me duele. Es algo que a mí me ha gustado demasiado porque me trae mucha tranquilidad. O sea, no me estreso, no me preocupo por con quién voy a salir, no me preocupo por a quién voy a complacer, nada de eso. Simplemente dejo que todo fluya y ahorita por lo menos tengo una relación y esa relación la he logrado respetar por decisión propia, pero a Exacto. totalidad. O sea, hay muchas cosas que uno también va entendiendo en el camino. Hay muchos errores pequeñitos que uno va cometiendo, ¿sí? Que el like que se escapó por ahí o que de pronto como yo me enfrenté al cambio y todo se revolvió, hay muchas cosas del pasado que todavía no quedaron saldadas. Entonces, que la chica con la que hablé tal vez y salí en algún momento se dio cuenta de que estoy en una relación y por cosas de la vida, hola, ¿cómo estás? Perdido, tal cosa. Entonces, ya había historia, ya había antecedentes. Entonces, toca enfrentarlo para saldarlo. Pero dejando las cosas muy claras, la paz que uno siente y eso no te lo va a dar nadie. Y eso es, o sea, esa es una de las cosas más importantes que uno aprende. No, y además que, mira, lo lograste con 27 años, lo lograste en un momento muy oportuno, y no significa que si tú tenemos 40, 50, 60 no sea oportuno, significa que es un momento para reflexionar y decir, tengo la mitad de la vida por delante, o sea, tengo muchísimas cosas más, y además de eso, es cuánto me ha costado a mí no hacer una pequeña transformación, porque el taller que hiciste fue un taller de 10 días. Sí.
Y es que no es más, o sea, no es que se necesiten 5 años de terapia y 20 repeticiones, 50 golpes de pecho y 30 Ave Marías. O sea, es sencillamente una decisión de una transformación, atravesar un proceso, permitirse vivir el cambio y ya está. Sí, correcto. Aparte de eso de que, por ejemplo, como para mí fue tan impactante el taller desde el día uno, yo hasta ahora lo sigo haciendo. Es decir, por decisión propia yo lo repito, ¿sí? Porque me ha ayudado en muchas cosas. Y es como cuando tú ves una película que te gusta mucho. La primera vez te impacta. Cuando te la ves la segunda vez entiendes cosas que no habías visto la primera. Y la tercera y la cuarta y la quinta. Y así va siendo. Entonces, eh, a mí, todo ese impacto que ha generado el taller en mi vida, en mis decisiones, en lo que pasa hoy en día en mi vida, me hacen querer buscar esa mejora continua, buscar estar bien, buscar ser esa persona que uno siempre quiere ser, sin cargar con su pasado. Bueno, a mí Sandra me dijo muchas cosas, por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta era que yo estaba repitiendo el patrón de mi papá, de comportamiento y de mi abuelo. Entonces Sandra me dijo, estás en la mesa y está ubicado tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus abuelos, pero tú te quitaste de tu silla y te hiciste en la de tu papá, cuando no te corresponde, o sea, y ahí para mí eso fue muy importante porque, claro, ahora estoy viviendo mi vida, ¿sí? Por decisión propia. Estoy viviendo las cosas como yo quiero vivirlas, como a mí me nacen, como a mí me Y no gustan. es un rebeldía sin causa de ir en contra, sino en libertad, como en Claro, postura, con tranquilidad. Eso es claro, diferentísimo. claro. Y por ejemplo, una de las cosas que yo más tuve que enfrentar con esto es, yo por ejemplo empecé a ver a mi papá distinto, ¿sí? Porque yo entendía el por qué era así, ¿cierto? Yo ya decía, es que, claro, o sea, yo lo entiendo. Yo Ya con ya, compasión, con entendimiento, ya no sí, con una culpa, una carga, sino con amor. Y uno ya los exacto. entiende y dice, ya, Y sin un juicio de por medio, ¿sí? Porque había muchas cosas que yo recuerdo de mi adolescencia en las que yo lo culpaba, ¿sí? Porque también hubo mucha ausencia de parte de ellos. Pero con todo este taller, entendiendo todo esto, de dónde viene y uno por qué, y entendiendo de que nada está mal ni nada está bien, entonces yo, por ejemplo, ya puedo tener conversaciones mucho más agradables con mi papá, oh, qué ¿sí? lindo, ¿no? Y claro, y tocar todos esos temas, enfrentarlos, pero sin vergüenza, sin miedo, ¿sí? Porque, pues yo sé que no lo debo contar, pero lo voy a hacer porque también sé que a muchas familias les puede pasar. Mi papá también tuvo una doble vida. Mi papá incluso tiene un hijo por ahí, ¿sí? Antes ese tema entre nosotros no se podía tocar porque era un tema prohibido, era un pecado, era un error, era como... Un tabú. Sí, Y no exacto, creas era que, mira, no sabes la cantidad de personas, la cantidad de familias. Mira, el 100% de las familias del mundo hemos vivido miles de cosas y realmente parecidas. Entonces, uno no lo dice, pero sí pasa y pasa muchísimo. demasiado, pasa demasiado. Entonces, poder sentarme y hablar con mi papá durante horas, porque incluso nos pasó en un viaje que estábamos haciendo en carro desde Bogotá a Armenia, que son como 8 horas de viaje. Eh, Hablamos las 8 horas de todos los temas sin ningún problema. Y ya no con ese tabú, con ese juicio de por medio, es que la embarraste, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo? No, te entiendo, así debe ser. Y pasó y listo. Y gracias por las enseñanzas, gracias por todo y gracias a ti es que ahora yo estoy viviendo mi vida. Entonces, Qué a mí me lindo. impactó mucho cuando Sandra me dijo, es que estás sentado en la silla de tu papá. Literal, en mi alma, cuando yo empecé el proceso, yo iba sintiendo en cada etapa cómo me iba levantando de esa silla y me iba yendo hacia donde me corresponde, que es en la postura de hijo, la Claro, postura absolutamente. de José Andrés,
Villa y es la vida de José Andrés Villa, no es el pasado, no tiene nada que ver con eso. Entonces, para mí eso fue muy revelador. Y lograrlo en 10 días para mí fue una locura porque yo dije, miércoles, ¿cómo en 10 días uno, o sea, ponle tú 15 años de mi vida en estas vainas, ¿sí? A diferentes escalas, diferentes niveles, y que en 10 días muchas de esas cosas se solucionaran? Yo digo, no puede ser. Eso era como mentira, uno dice, eso es mentira, pero Cuando tú decías que una fantasía irreal es así, o sea, uno no lo puede creer, pero todo está en uno, es decir, cómo yo lo recibo y cuál es mis ganas de generar ese cambio. además de eso, ¿qué crees que es importante? O sea, que tú digas, no, sin esto no hubiera podido lograrlo, además de tu disposición, claramente. Sin el acompañamiento, porque es que una cosa es yo querer aprender a hablar inglés y sé que en internet lo puedo hacer, pero si yo no tengo una guía de por dónde empezar, pues no lo voy a entender. Entonces, yo quería el cambio, por eso busqué a Sandra. Sandra me dio unas instrucciones, ¿sí? Sin haber empezado el taller, ¿sí? Que fue el día que yo te conté y me pasa esto, lo otro. Si yo no hubiera tomado la decisión de seguir el acompañamiento de Sandra, probablemente me hubiera perdido en el camino o ni siquiera hubiera iniciado. Entonces, ese acompañamiento es muy clave porque también te va a ir dando mucha luz de Te va todo lo que va aclarando las pasando. cosas, claro, y te va, es darte cuenta, porque de hecho es el arte de darse cuenta. Exacto. ¿Y cómo te ha parecido el libro? Porque el taller incluyó libro. El libro No, que dice, buenísimo, buenísimo porque tiene, o sea, lo que más me gusta es que es muy práctico, o sea, es tal cual como se llama, la experiencia de sentir, entonces es la experiencia de que tú plasmes todo eso que está ahí específicamente en los ejercicios, que te dé la posibilidad de expresarte y que lo estás haciendo para ti mismo. Y eso también fue un complemento demasiado interesante en mi proceso porque yo en muchas ocasiones, por ejemplo, hoy era el día 6 del taller y estaba sintiendo algunas cosas, unas emociones específicas. Leía el libro y el libro me ayudaba a aclararlas. es como si te hablara. Exacto, es la experiencia total. E incluso ahora lo voy a volver a empezar a leer porque como te dije, o sea, el taller yo lo he repetido, ¿sí? Y siempre entiendo nuevas cosas. Entonces, siento que ya es momento de volver a leer el libro, volver a hacerlo en blanco otra vez, el ejercicio, todo desde cero, porque ahí probablemente se me abra la luz de muchas otras cosas en la vida. Entonces, me ha Seguro encantado, que José. sí, seguro que sí. Sí, Y, sí, es y buenísimo. digamos que, ¿qué le dirías a la gente que está como queriendo empezar a tomar la decisión? O sea, decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Y cómo hago? Y todo. Eso es, primero, permítanse sentir, ¿sí? Como ya hemos hablado, o sea, no es una casualidad, es una causalidad. Ver este video hace parte de eso, porque probablemente muchas de las cosas que hemos hablado las han tocado, ¿sí? Y hay algo en el corazón que les dice, sigan, sigan, ¿sí? Y lo segundo es, no tengan miedo, miedo a enfrentarse a eso, a enfrentar al cambio, porque puede ser impactante, ¿sí? Nada es fácil en esta vida, pero tampoco imposible. Y lo que yo les puedo decir por experiencia propia es, tengan fe, confíen en ustedes porque ustedes tienen la capacidad de hacerlo, siempre, todo, todo, sin importar las circunstancias, todo se puede lograr. Y a ojo cerrado. O sea, tomen la decisión, así como cuando ustedes van a hacer una compra en internet, pero es que es mucha plata, no, yo lo voy a hacer, tan, un den enter, así mismo, hagan ese enter en su vida No se y van a que arrepentir empiece. nunca. Sí, o sea, por ejemplo, en mi experiencia fue desde el día uno, con todo. Yo empecé la primera lectura, y recuerdo mucho, la primera lectura es permítete sentir, si tienes que llorar, llora. Literal, yo estaba aquí así,
me permití sentir y de una, se me salieron las lágrimas, lloré, pero en llanto profundo, lo saqué desde el corazón, por ahí unos 40 minutos. Y liberaste de una forma brutal. Liberé, así, pero no es como cuando tú lloras porque algo te causa ese dolor y te hace llorar, que te dicen algo feo o viviste algo feo, no, es, o sea, sentir desde el corazón todo eso y exteriorizarlo por medio del llanto fue, uff, o sea, ese día Poderoso. yo no lo olvido porque yo ahí dije, qué poderoso es esto, o sea, y Es que a esa mí no me gusta palabra, generar ¿no? ese dolor, sí, Además es que es poderoso, o sea, esa palabra de decir, madre, en 10 días, poderoso, que funciona, que es demasiado total, radical, que es sencillo, que es práctico, que, mejor dicho, es como eh, todo al mismo tiempo, sí, sí, que o de sea, hecho es la un verdad lema del es, libro, ¿no? Es uno de los mensajitos del libro. O sea, yo quiero tenerlo todo al mismo tiempo y además puedo tenerlo todo al mismo tiempo. exacto. No, Sí, eso es de verdad es espectacular. posible. ¿Y para Sí. quién es este taller? O sea, ¿para quién crees tú que podría hacer este taller? Para toda persona que se permite sentir, es decir, toda persona que en estos momentos quiere un cambio en su vida, mejorar sus relaciones personales, mejorar sus relaciones sociales, sus relaciones laborales, mejorar su relación con uno mismo, ¿sí? Toda persona que en estos momentos esté teniendo un dolor, un bloqueo, yo por qué no puedo hacer esto, es que no me fluye, es que no me da, es que toda situación abarca esto, porque se trata justamente de eso, de reconocer quién soy y a partir de eso hacer el cambio, generarlo. Entonces, yo digo, desde que usted tenga la conciencia y quiera eso, no importa la edad, no importa a qué se dedique, no importa en dónde esté en estos momentos, escuche su corazón y como le digo, este video no lo está viendo por casualidad. O sea, esto no pasa porque sí, Tal cual. ¿sí? ¿No? Y no No importa la pasa. situación económica en que se encuentren tampoco, porque todo es posible y además es que, mira, tú me lo vas a corregir porque no es porque sea mío, pero sale más caro seguir como estás. Te voy a decir algo con respecto a eso, Sandrita, y a todos los que están viendo. Cuando yo tuve ese cambio laboral en mi vida, que todo fluyó demasiado bien, yo en Colombia ganar en dólares es una ventaja, sí, porque ganas en dólares, gastas en pesos, y el dólar como está, es una ventaja. Yo me estaba ganando alrededor de $3.000 al mes y fluctuaba mucho, a veces 5.000, a veces 7.000, a veces 2.000, a veces, pero el promedio eran Claro. 3.000, ¿cierto? Eso me abría a mí las posibilidades de todo. A causa de todo eso, de todo es, esas malas decisiones, de toda esa actitud que tenía, yo en muy poquito tiempo logré facturar casi 100 millones de pesos, de los cuales lo único que te puedo decir que logré rescatar fue una moto de 12 millones de pesos y un computador de 8 millones de pesos. El resto Dios. se desapareció literal. ¿Cómo me lo gasté? El regalo para una, el regalo para la otra, la salida con una, la salida con otra, el viaje, Wow. se fue. ¿Y qué era lo que me estaba causando eso? O sea, mucha gente dice, pero es que se lo disfrutó, conoció, fue, tal cosa. No, estaba causando más estrés. ¿Por qué? Porque estaba llevando la mentira a otro lugar y agrandando el problema, ¿sí? Porque entonces se enojaba una chica, yo le daba un regalo, se contentaba, la próxima vez tenía que darle un regalo más grande para seguir sosteniéndola Mejor porque no dicho, podía. claro. Entonces era el dinero que uno se gasta en eso, que uno malgasta, porque literal malgastar es mucho, ¿sí? Y estoy hablando de que eso pasó en 8 meses, ¿sí? Porque cuando la otra chica entró a mi vida fueron 8 meses de ese trayecto, ¿sí?
Entonces, en 8 meses yo me gasté casi 100 millones de pesos. Y ahora, o sea, ahora después de todo eso, No, ahora todo cambia porque ya uno es consciente de todo. Ahora, yo, por ejemplo, a raíz de todo el cambio, valoro mucho más las cosas, ¿cierto? Pero la honestidad es la que no tiene el precio, porque a raíz de eliminar las mentiras de mi vida, todo mejora. Entonces, yo siento que ahora el dinero es mejor correspondido, claro, es un se ve retorno mejor, ya muchísimo mayor. O sea, toda la inversión que exacto. tú haces la retornas O sea, multiplicado. con decírtelo así, yo con todo ese dinero que generé en esos 8 meses que malgasté, hubiera podido montar una empresa tal cual. Y no pasó. Ahora que gano 10 veces menos, ya estoy creando mi propia empresa. Claro, Y ya porque ya se está estás materializando. desde algo mucho más sólido. No, Exacto. José, qué lindo, Entonces, me ha sido encanta, de muy bacano. O sea, a mí me verdad. encanta mucho contar toda esta experiencia. Y la verdad es que ha sido muy chistoso porque la gente no percibe esto porque cuando tú dices, es que estuve en terapia o hice un taller, hice un tratamiento así, la gente dice, pero ¿qué te pasó? O sea, ¿te estaba volviendo loco o qué? ¿No? Pero, y yo no se lo cuento a todo el mundo porque sé que no todo el mundo lo va a entender, pero a las pocas personas que les he contado que siento que lo necesitan, que siento que necesitan ese impacto, lo entienden y notan mi entusiasmo. Sí, yo soy muy feliz No, contando es eso que porque, es no solamente eso, José, o sea, mira, no sé, la mirada, la postura, la tranquilidad. Antes eras muy ansioso, estabas como muy angustiado, la cara de tristeza, los ojos de tristeza, sí, no, o sea, era otra historia. Y eso, mira, no se paga con nada en el mundo realmente. Estar tranquilo, estar cómodo, porque desde ahí ya puedes volver a crear otros 100 y otros 200 y otros 500 millones de pesos y lo que sea que te llegue, porque ya vas a crear desde un lugar diferente, porque nunca más vas a volver atrás. Y eso es lo más correcto. lindo, nunca más. Esa es mi promesa, Sí. nunca más vuelves atrás. Sí, no, y ha sido muy lindo. O sea, hay oportunidades que se presentan que te quieren volver atrás, sí, porque uno se tiene que enfrentar a eso. Pero en el momento en el que uno las enfrenta y como tú dices, ya uno es consciente de todo, uno toma la decisión de que ya no quiere volver a pasar por eso. Sí, porque ya no sientes esa necesidad, ya ese hilo que estaba pegado ahí ya no se siente. Y eso es lo más, Exacto. es más fácil ya decir que no y salir Sí, de sí, eso. Ay, 100%. ¿qué le quieres dejar a todas las personas así como para ir cerrando? Algo que quieras decir o Mm, expresar así adicional de ñapa de todo lo que has dicho. no, principalmente agradecimiento total contigo, Sandrita, por todo eso, porque desde que nosotros empezamos a coincidir, yo al inicio, iniciamos por un tema profesional, sí, tema laboral. Cuando ya tuve la necesidad de querer un cambio, a mí la única persona que se me vino a la mente fuiste tú. Y creo que fue la mejor decisión. O sea, estoy seguro de que fue la decisión correcta para todo. Y principalmente ese agradecimiento total por todas esas herramientas, por todo ese conocimiento, por todo ese acompañamiento, toda esa sabiduría. Y a las personas que están viendo esto, lo único que les puedo decir, y sé que puede ser muy repetitivo y todo, pero es la clave, y es sientan, sientan, cada momento de su vida, siéntanlo, vívanlo, exprésenlo, pero también reconozcan que si algo no está bien es porque hay una causa, hay una razón. Y esa razón puede parecer insignificante, pero nada es insignificante en esta vida. Entonces, cualquier cosa que usted esté pasando, por más pequeña que sea, préstele la total atención del mundo porque le puede cambiar la vida. Así es, 100%. Jos. Muchas gracias por estar acá, por ser parte de la comunidad de verdad, por confiar en mí, de verdad, y por vivir este maravilloso proceso que yo sé que muchas personas más van a poder aprovechar y disfrutar de lo que se siente, porque realmente es una misión y es un propósito de llevar una transformación de la calidad de vida emocional, espiritual y física de las personas. Esa es mi meta.
Sí, sí, Así que aquí 100%. estaremos conectados para muchas más cosas y, Claro que sí. mejor dicho, Claro que sí. Y totalmente de acuerdo con todo. Y gracias a ti, Sandrita, por el espacio. Espero que sea el primero de muchos y así es. que todo fluya muy bien. Y muchas gracias Entonces, por el tiempo, muchas gracias por todo y les deseo lo mejor, de verdad, de es corazón. lo mejor. Un abrazo. Dale, Chao, chao. cuídate.